Hola, buenos días. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, permitidme que le vuelva a dar las gracias al equipo del Open, a Javier, a Sonia, a Pello. Es un auténtico privilegio y un honor ser la primera mesa de este decimosegunda edición del Open de arbitraje, que efectivamente se ha consolidado como uno de los principales eventos de arbitraje, ya no solo en España, sino más allá. Esta primera mesa está dedicada a la inteligencia artificial que ha irrumpido como un elefante en una cacharrería en todos los ámbitos de nuestra vida y, como no podía ser de otra manera, también en el sector legal. Y aquí, en esta mesa, vamos a tratar de poner el foco en su influencia actual y en las posibilidades de desarrollo de influencia en el ámbito arbitral. Para desarrollar este tema, nos beneficiamos del hecho de que nos hemos coordinado de una manera muy especial con el Tribunal Superior de Quebec, en Canadá, que recientemente ha dictado una sentencia pionera en la que se anula un laudo arbitral como consecuencia de una utilización de la inteligencia artificial que se considera que no es acorde con la reglamentación del arbitraje en la resolución de una disputa concreta. Esta sentencia, que es de 22 de abril de este mismo año y que ha sido publicada hace escasos días, no cuestiona la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito arbitral, sino el modo en el que se ha utilizado en este caso concreto y básicamente se fundamenta en el hecho de que considera que se vulnera el derecho a un procedimiento acordado por las partes cuando se utiliza la inteligencia artificial ya no solo para el procesamiento de datos o para mayor ilustración del árbitro o, en su caso, del tribunal arbitral, sino para decidir la disputa, para establecer la ratio decidendi del laudo arbitral, en este caso concreto, utilizando citas y citas de jurisprudencia y de doctrina que eran ficticias, que no eran reales. Esto enmarca muy bien con lo que es el objeto de esta mesa, que es poner el foco en la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito arbitral. Para tratar este tema tengo el honor de introducir a unos ponentes de primerísimo nivel. Por una parte tenemos y que paso a presentar muy brevemente porque los conocéis a todos ellos. Urquiola de Palacio, presidenta de la Corte de Arbitraje Madrid y vicepresidenta del Centro Internacional Iberoamericano de Arbitraje, socia y fundadora de Palacios y Asociados, persona que está absolutamente dedicada y vinculada al ámbito del arbitraje desde hace muchísimos años y que constituye un auténtico privilegio para mí el tenerla en la mesa. Tenemos también con nosotros a María Pedrosa, que es la Head de New Law and Digital en Repsol. El arbitraje descansa fundamentalmente en los clientes, que son los que se deciden a poner la cláusula arbitral para resolver las disputas en los contratos, y para nosotros es y siempre ha sido seña de identidad de nuestra mesa darle la voz fundamental para que nos expliquen cuáles son sus inquietudes en el ámbito arbitral. Finalmente tenemos a Alberto Fernández, socio de Accuracy, persona que lleva desde el ámbito pericial vinculado al arbitraje más de 10 años de experiencia, con experiencia en arbitraje internacional, en litigios de extraordinaria complejidad y en cuantificación de daños. Queremos estructurar la mesa en torno a tres bloques que esperemos que nos dé tiempo a tratar. El primero de ellos es el de la regulación del uso de la inteligencia artificial en el ámbito arbitral. Sin más preámbulos, Alberto, además de tu rol como experto económico en arbitraje internacional, has participado en la elaboración de un documento para el Centro Internacional Iberoamericano de Arbitraje relativo al uso de la inteligencia artificial por parte de los expertos que intervienen en el arbitraje internacional. Parte de ese documento
consiste en un breve estudio acerca de cómo las diferentes instituciones arbitrales están afrontando la regulación del uso de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las principales conclusiones de ese estudio? Pues muchas gracias, Borja. Lo primero, agradecer de nuevo también al equipo del Open, a Javier, a Sonia, a Pello y a todos los asistentes. Es un privilegio y es un lujo estar aquí. 12 años se dice pronto, así que mi más sincera enhorabuena y agradecimiento a Borja y a DLA por la invitación. Respecto a la inteligencia artificial y Fórmula 1, que son dos asuntos que a mí me gustan mucho, en particular, además del arbitraje, por supuesto, me parece que la analogía es muy clara, porque la Fórmula 1 quizás es el deporte que tiene mayor regulación o reglamentación. Todo está regulado al milímetro, pesos, tiempos, todo es reglamentación. De hecho, tiene muchísimo trabajo jurídico ese deporte, ¿no? Con lo cual, si el arbitraje fuera un deporte como la Fórmula 1, la pregunta sería si la inteligencia artificial es más una innovación como puede ser el DRS. Para aquellos que a lo mejor no estén más familiarizados, el DRS es eso que hace que el alerón trasero se mueva y que gane mayor velocidad. Por tanto, es algo que facilita, que te da mayor velocidad, mayor eficiencia y te facilita llegar al mismo sitio en menos tiempo. O si es una disrupción tecnológica, como puede ser a lo mejor la hibridación de los motores, ¿no? Que hace necesaria una regulación más profunda o un cambio de reglamentación más profundo, ¿no? Lo que sí estamos viendo, como comentabas anteriormente, Borja, hay determinados pilotos que quizá están utilizando la inteligencia artificial como un atajo, ¿no? No lo están utilizando de manera adecuada y, por tanto, quizá eso haga más evidente aún, si cabe, la necesidad de cierta regulación. La pregunta es, ¿cómo? Ya en 2023, y en el estudio que hicimos en los grupos de trabajo del CIAM, que aprovecho, te he traído una copia aquí, aprovecho para invitar a todos los asistentes a que, si quieren, la descarguen de la página web del CIAM. Ya identificábamos en 2023, había un estudio de Brian Cave Leighton Paisner, donde el 63% de los profesionales encuestados expresaban un cierto interés o necesidad de establecer determinadas pautas para el uso de la inteligencia artificial en procedimientos arbitrales. Dentro de ese mismo estudio, el cómo hacerlo, el 39% apostaba por algo tipo soft law, ¿no? Unas directrices, unos guidelines. Y un 26%, sin embargo, apostaba por una regulación a través de reglas de arbitraje y de instituciones particulares, como podían ser a lo mejor un CITRAL o la IBA. Dentro de ese mismo estudio, preguntaban a los participantes que dijeran en una palabra qué suponía la inteligencia artificial en el arbitraje. La tercera palabra más recurrente fue opportunity. La segunda, cost effective. La primera fue inevitable. Ya en 2023 se veía que el uso de la inteligencia artificial iba a ser algo inevitable. Por tanto, dada esa realidad, la pregunta es, ¿hay que regular y cómo? En el marco de este grupo de trabajo de peritos del CIAM, yo fui coordinador del equipo de trabajo, del grupo de trabajo, y hicimos un benchmark de las diferentes instituciones. En particular, analizamos CIADI, ICC, German Arbitration Institute, LCIA, SIAC, UNCITRAL, Hong Kong International Arbitration Center, ICDR, SCC y el Silicon Valley Arbitration and Mediation Center. De todos ellos, solo había en ese momento, y digo en ese momento porque este estudio es de hace un año, que ya, tal y como evoluciona la inteligencia artificial, está obsoleto, pero igualmente os invito a que lo leáis, había algunas instituciones donde ya había determinadas decisiones que habían implementado, ¿no? Entre ellas estaba ICDR, donde ya tienen una colaboración con Optima Juris, donde ya tienen un sistema de audiencias virtuales, híbridas, y combinan ciertas herramientas como reconocimiento de voz y cierta revisión humana. La SEC publicó en octubre de 2024 ya unos guidelines de uso de inteligencia artificial en los procedimientos que administra. Y, por último, quizá la institución que fue más pionera, que fue el Silicon Valley Arbitration and Mediation Center, que ya en abril del 24 había publicado un manual, por así decirlo, unas directrices específicas para su uso. Con lo cual, en resumen, hay una demanda, y ya había una demanda desde el año 2023, de cierta regulación en forma de soft law mayoritariamente. Y ya, en mi opinión, creo que esa regulación no debe constituir un obstáculo para el progreso o su implementación en el arbitraje internacional, sino más bien que sean un marco regulatorio más o menos flexible o más o menos explícito, pero que haga compatible, junto con un código de normas deontológicas y de buenas prácticas, permitir y compatibilizar el desarrollo de la inteligencia artificial también con los principios fundamentales del arbitraje, como puede ser la confidencialidad, la igualdad entre las partes o la independencia tanto de árbitros como de peritos. Urquiola, desde un punto de vista institucional,
hay distintas instituciones arbitrales que se están planteando efectivamente el regular el uso de la inteligencia artificial en el procedimiento arbitral. El Centro Internacional Iberoamericano de Arbitraje ha empezado a elaborar unos principios, unas recomendaciones de utilización. ¿Consideras que esta es la tendencia general? ¿Qué cuestiones son, desde tu punto de vista, clave en esa regulación, en ese establecimiento de principios o recomendaciones? Bueno, primero, Borja, déjame que te dé las gracias a ti y a DLA y que me sume a todos los agradecimientos a Javier y las enhorabuenas a Javier y al Open, y a Javier especialmente también por haberme hecho una cuña publicitaria del seminario de Bilbao. Y vamos a lo que nos ocupa. Yo creo que las instituciones somos perfectamente conscientes de lo que comentaba Alberto, de la inevitabilidad de la inteligencia artificial. Y efectivamente, al igual que el Centro Internacional Iberoamericano de Arbitraje de Madrid, que efectivamente ha sacado ya una guía de principios, pues se está viendo esa tendencia en otras instituciones, lo comentaba Alberto. Yo resaltaría que así como la guía que establece de buenos principios o de principios el CIAM se centra en la labor del árbitro, hay otros que han decidido hacer un enfoque más amplio y que regulan también cuáles deben ser los criterios con los que lo utilicen las partes y otros intervinientes en el procedimiento arbitral. Por ejemplo, la Silicon Valley Arbitration and Mediation Center y el centro de la Cámara de Comercio de Estocolmo han optado por esa fórmula de regular, si bien establecen distintos niveles, digamos, o distintos límites al uso de la inteligencia artificial en función de cuál sea el rol que ocupe cada uno de los destinatarios de estas guías. Y en lo que se refiere a las limitaciones que se imponen a los árbitros, yo creo que lo que resulta más relevante es el mantener esa función intuito persona, el hecho de que el proceso de razonamiento jurídico sea un proceso de razonamiento humano y que no sea simplemente un proceso de validación. Pero por resumir, efectivamente creo que esto que es la iniciativa de CIAM está inscrito dentro de lo que es una corriente general de otras instituciones. Alberto se ha referido a muchas de ellas y, como decía Alberto, el tema también es que esto evoluciona tan rápido que hay que ser flexible. En la Silicon Valley ha intentado ser más concreta y ajustarse más, pero hay que establecer unas guías que sean flexibles porque están siempre superadas casi antes de que se publiquen. Totalmente. Por último, María, desde el punto de vista de la empresa, ¿cuál ha sido el procedimiento que se ha utilizado a la hora de incorporar estas herramientas en el equipo legal de Repsol? ¿Se han establecido protocolos a nivel interno en cuanto al uso que puede darse y no puede darse a la utilización de estas herramientas de inteligencia artificial? Gracias, Borja. Lo primero, igual que mis compañeros, agradecer al Open y a vosotros, a ti, a Bárbara, por la invitación. Pues en concreto en Repsol, y si queréis voy del contexto un poco de asesoría y luego de compañía, nosotros somos unos 200 profesionales, ahora mismo en 10 países, cuando iniciamos este proceso de la IA en 12, y somos 156 abogados en total. El resto otros profesionales, hay ingenieros para el tema de patentes y bueno, personal de apoyo, y tenemos compliance también. Esto por daros un poco el contexto de la diversidad de perfiles, países, que somos una compañía
global y con esto tuvimos que pensar cómo hacíamos esa implementación o esos procedimientos para el uso de la inteligencia artificial en la asesoría, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos este camino en el 2023, que fue cuando se nombró a Pablo Blanco, que es nuestro General Counsel y secretario del Consejo, y comenzó su andadura en esta posición, que no en Repsol. Y entonces empezamos a plantearnos una persona muy tecnológica y eso caló mucho en la compañía, que ya tenía una visión muy digital desde el 2018 y con el ánimo de digitalizar todo Repsol, ¿no? Pues nosotros hasta ese momento no habíamos estado en esa digitalización, pero entramos en el 2023 y comenzamos un poco planteándonos qué había en el mercado, muy escaso en ese momento y que muy pocas herramientas, si ir al mercado a comprar algo o hacer un desarrollo propio, ¿no? Empezamos con un desarrollo propio, de hecho fue el primero en Repsol en desarrollar su propia herramienta o sistema de IA, en concreto para la asesoría jurídica, muy acotado, ¿no?, a un set de contratos, la importancia de tener todo ordenado y estandarizado, y comenzamos con esto. Seguimos viendo que había en el mercado, descubrimos una herramienta americana en ese momento con una startup muy raro, que desde Repsol, más tradicional, no en los últimos años, pero antes sí, en fijarse en poder contratar algo de una startup americana. Bueno, pues empezamos a hacer el benchmarking, conocimos a Harvey y comenzamos nuestros pilotos. Entonces, antes de entrar en qué sí y en qué no se usa la IA, la importancia de cómo en una asesoría tienes que llevar a cabo ese proceso, ¿no? Nosotros hicimos un piloto muy largo, más de 50 abogados metidos en el piloto probando todos los niveles de seniority y todos los países y todos los distintos profesionales representados, ¿no?, de las distintas áreas de jurídico. Y bueno, finalmente hace 2 años decidimos contratar esta herramienta, poniéndola previamente a competir con la nuestra propia y dejando de lado ese desarrollo interno que habíamos hecho, ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque para nosotros ha sido capital el haber hecho esta alianza con Harvey, ¿no? Entonces ahora doy un paso atrás y voy a nivel compañía. En la compañía, en Repsol, tenemos unos principios rectores para el uso de la IA, que por supuesto lo que impulsan y lo que vienen a recoger, en base a la normativa, ¿no?, al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pues recogen pues un uso ético de la IA, ¿no?, como la necesidad de la protección de la información confidencial, la necesidad de que haya una revisión humana en todo resultado, porque el responsable, y luego ahondaremos más en ello, del trabajo es el profesional. La IA es una herramienta, una tecnología que nos ayuda mucho, pero el responsable último es el abogado, ¿no?, en nuestro caso, o el profesional que sea dentro de Repsol en otras áreas. Bajo este paraguas, digamos, de principios de uso de la inteligencia artificial, pues llevamos meses en el grupo CORE de IA Responsable, que es un grupo que se formó a nivel compañía, representado por distintas áreas que tienen voz en todo lo que a la IA se refiere. Pues tenemos a Data, a Ciber, a Recursos Humanos, a Protección de Datos, estamos desde Legal, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en un proceso de elaborar una norma que aplique a toda la compañía. Se le ha dado entidad de norma por la relevancia que tiene y la necesidad de conocer cómo debe hacerse ese uso y, sobre todo, implementar herramientas tanto de desarrollo propio como que se adquieren en el mercado. Y de ahí colgarán una serie de procedimientos pues, que lo que hacen es guiarte en la compañía de cómo debes pues pasar unos cuestionarios, saber catalogar la IA que tienes, todo ello acorde al reglamento de IA. Y luego nosotros en la asesoría, además, las únicas guías o recomendaciones que hemos dado es que, por un lado, como he dicho, la responsabilidad última sigue siendo y será, como no puede ser de otra forma, del abogado. La información que se puede subir a esta herramienta, no hay ningún problema en que sea información confidencial, porque todo está en un tenant de Azure que está igual de segura o no que está el resto de la información de la compañía, con lo cual pues, estamos muy tranquilos en ese sentido.
Lo único que hemos limitado es el que se pueda hacer preguntas o subir información privilegiada, porque hay algunas personas que somos administradores de esta herramienta y tendríamos que estar iniciados en todos los proyectos en los que hay información privilegiada y bueno, la única limitación que se ha puesto es a la información privilegiada. Y yo creo que esto es a nivel corporación y a nivel asesoría jurídica. Muchísimas gracias, María. Pasamos al segundo bloque, la utilización de herramientas de inteligencia artificial. Esta utilización, que es inevitable y que ya estamos viendo que es cotidiana, tiene indudables ventajas actualmente. Nos permiten gestionar y analizar volúmenes de información que hasta hace muy poco pues, eran inimaginables. Y, sin embargo, también plantean problemas en relación con cuáles son los límites de utilización de estas herramientas que nos permitan respetar pues, principios tales como la eficiencia, la confidencialidad, el control humano de las decisiones arbitrales, etc. En este punto, Urquiola, ¿cuáles crees que pueden ser los grandes retos a la hora de incorporar las herramientas de inteligencia artificial en el propio arbitraje? ¿Podría generar debate respecto de cuestiones esenciales como igualdad de armas, calidad exigible a las resoluciones arbitrales, etcétera? Pues, a ver, yo empezaría por decir que, ante todo, una cuestión que ya hemos resaltado, hay que preservar el control del árbitro sobre la decisión y que ahí tenemos tres riesgos. La pérdida del control intelectual, el riesgo de errores por alucinaciones, que es lo que ha sucedido precisamente en el caso de la sentencia de Quebec, y la falta de trazabilidad de lo que sucede dentro de la cabeza de la inteligencia artificial. Y, efectivamente, veo que puede haber riesgos, estos que he mencionado, que incidan en la calidad del laudo, en que deje de ser un razonamiento constitutivo del resultado y pase a ser un mero control ex post, con lo que se afectaría, como he dicho antes, el carácter intuitu persona del arbitraje. Y el riesgo que apuntabas de igualdad de armas, porque evidentemente el acceso a la inteligencia artificial puede ser desigual entre las partes y esto puede generar asimetrías en el propio procedimiento, en cómo puedan gestionar o no, y puede ser tanto una asimetría de acceso material como de acceso, entre comillas, intelectual, de capacidad de uso de esas herramientas. Por lo cual, efectivamente, se plantea pues, un nuevo reto, sin perjuicio de que al final no hay nada nuevo bajo el sol y todos estos riesgos y estos problemas pues antes a lo mejor no eran porque estuviera la inteligencia artificial, pero sí por la preparación del abogado o por cualquier otra circunstancia. Y en cuanto al control del árbitro, de la autoría intelectual del resultado, pues antes nos lo planteábamos con el papel, qué era delegable y qué no, con el secretario arbitral y el eterno debate de si el secretario arbitral de alguna forma podía llegar a convertirse en un cuarto árbitro en un tribunal y que fuera un shadow árbitro y cómo tenía que controlarse esta cuestión para que no se produjera y que no se excedieran los límites de lo que es delegable. Y me quedaría en esto. Muchísimas gracias, Urquiola. María, en relación con el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, te quería plantear dos preguntas. Una, ¿cuál ha sido el impacto del uso de estas herramientas en las dinámicas de trabajo? ¿Habéis notado eficiencias o ineficiencias en la gestión procesal en el día a día? Y una segunda pregunta, y es ¿cómo se percibe desde el papel, la posición del cliente, del usuario del arbitraje,
la utilización o posible utilización de la inteligencia artificial por parte de los árbitros a la hora de decidir. ¿Genera eso algún tipo de inquietud, de debate en relación con su independencia? Vamos a ver, en cuanto a eficiencias, cambios en las dinámicas de trabajo, en nuestro caso, desde luego y absolutamente no. Ya cuando os contaba antes que hicimos el piloto de Harvey, medimos esas eficiencias en cuanto a tiempos, ¿no?, de trabajo. También tenemos que demostrar a nivel compañía, con un caso digital como era este, el tipo de eficiencias que aporta. Incluso la rentabilidad del caso digital que estás desarrollando, ¿no? Entonces, ya en ese momento, en ese piloto de 50 personas, 50 abogados, pues se reportaron unas eficiencias de unas 3 horas semana abogado en ese momento. En este momento, y ahora os doy el dato concreto de nuestros compañeros que llevan contencioso, pues en este momento depende a la rama del derecho a la que te dediques o cuál sea la tipología del trabajo que hagas, pues oscila entre 3 y 6 horas. En el ámbito procesal, ¿no?, nuestros compañeros de contencioso, ayer mismo hablaba con una de mis compañeras y le decía, oye, ahora mismo, ¿en qué rango te mueves tú, ¿no? Bueno, pues ella me decía que en alrededor de unas 4 horas semana. En cuanto a dinámicas y cambio de las formas de trabajo, bueno, pues muchísimas, ¿no? Nosotros hemos fomentado muchísimo el uso de la IA, por supuesto responsable, pero el uso de la IA en el trabajo jurídico. De hecho, estamos constantemente planteando nuevos casos, ¿no?, y yendo más allá, viendo cómo podemos profundizar más en el uso de esta tecnología y cómo podemos ir a análisis jurídicos más sofisticados que los típicos casos de uso que se presentaban inicialmente. Es verdad que nosotros el uso de esta tecnología y de otras han ido acompañadas de un proceso de transformación muy grande que hemos vivido desde el 2023, que duró aproximadamente 2 años, ¿no?, acabó al final del año pasado, en el que la tecnología y en concreto la IA ha sido una palanca fundamental para ese cambio cultural en este proceso de transformación. Y ahora mismo hay dinámicas como, bueno, abogados hablando de tecnología constantemente, de cómo mejorar su trabajo con el uso de la tecnología, aprendiendo todas las nuevas funcionalidades, participando en pilotos. Tenemos Harvey Champions, que son los usuarios que en este momento son más avanzados en el uso de esta herramienta, probando nuevas funcionalidades que ni siquiera han salido comercialmente, en las que nos dejan participar. Hay jornadas de creatividad en las que se discuten qué problemas tenemos, qué procesos queremos automatizar o eficientar. Es decir, el cambio en la forma de trabajo ha sido muy grande, ¿no? Lo que te decía, en el ámbito procesal, las eficiencias, pues ahora mismo más o menos estamos en 4 horas abogado semana. Podemos hablar de algunos casos específicos, si queréis, muy rápido para no comerme todo el tiempo, pero estas eficiencias las hacen sobre todo en el uso, lo que nosotros llamamos sparring mental, es decir, estar contrastando con la herramienta, pues recibimos una demanda, los argumentos que queremos incorporar en nuestra contestación, si la herramienta es capaz, con toda la documentación que subimos del caso, poder darnos más argumentos o no. Se ha dado algún caso en el que había algún argumento que no se había valorado y aunque a veces un poco con pinzas se han incluido. Hemos, en distintos procesos, incluso algunos sensibles, en algunos casos hemos subido todo el set documental de una demanda y una contestación para saber qué opinaba de cómo se iba a resolver este caso la inteligencia artificial, cómo veía que podía estar, ¿no?, una sentencia favorable o en contra, y acertado. Luego se ha visto que ha acertado con el resultado. Y después sí que me comentaban mis compañeros que han tenido muchos ahorros de tiempo en el tema de los peritos, ¿no?, de la prueba pericial. En este caso, lo que me contaban mis compañeros es que no solo se utiliza para analizar la pericial de la contraparte y prepararla y ver dónde hay ambigüedades, dónde hay contradicciones, qué preguntas se pueden hacer, sino también en la
preparación de la prueba pericial de parte en la que veas lo mismo, ¿no? Si hay alguna inconsistencia, y también mucho en entender ciertos informes periciales que muchas veces son muy, muy técnicos, y el hacer esa traducción para que el abogado pueda llegar a entender algunos términos o algunos conceptos que muchas veces se escapan de nuestro conocimiento, pues también se usa mucho en ese ámbito, ¿no? Y por último, ¿cómo se percibe el uso de la IA en el procedimiento arbitral, ¿no? Bueno, pues nosotros somos súper impulsores y creyentes en que esta tecnología, que no se le pueden poner puertas al campo, y que esta tecnología, también lo mencionaba Urquiola, ¿no? Pues como otras que ha habido en el pasado y sigue habiendo, está ahí para quedarse, y nos parece inevitable que por parte de los árbitros se pueda usar la IA, por supuesto respetando toda su responsabilidad y lo que tienen que ellos, como su función profesional, ¿no? Tienen que seguir llevando a cabo, igual que un abogado es el responsable último, pues el árbitro en sus funciones igualmente, ¿no? Y si creemos que puede tener alguna incidencia en el deber de independencia, bueno, pues sinceramente no más que antes. Es decir, el árbitro, y vosotros sois expertos en arbitraje y yo no, pero el árbitro cuando está, entiendo, estudiando el procedimiento arbitral que tiene enfrente, sobre el que tiene que decidir, desde luego ya consultaba información, ya accedía a Internet, ya consultaba artículos de opinión o doctrinales, y por tanto ahora tiene pues una herramienta más que probablemente haga que su trabajo sea más fácil y rápido, sobre todo si tiene conexión a bases de datos jurídicas. Creo que esto es fundamental para reducir las alucinaciones que comentábamos antes, ¿no? En el caso de la sentencia de Quebec, que con menciones y citas a sentencias o otras resoluciones que no existían, ¿no? Evidentemente el árbitro es el responsable último de comprobar todo. Es más, casi me parece que ahora podemos tener menos riesgos, porque la IA te permite repreguntar, preguntarle dónde ha sacado esa información, hacerle cuestiones, ¿no? Cuestionar la respuesta que te está dando. Incluso puede ser incluso más fácil el evitar ese tipo de problemas. Muchísimas gracias, María. Enlazando con lo que ha dicho María, Alberto, desde el punto de vista de los expertos, ¿qué uso les estáis dando a estas herramientas? ¿Cuáles son las principales ventajas y los desafíos que plantea la utilización de este tipo de herramientas? No voy a intentar sintetizarlo porque veo que tenemos ya poco tiempo, así que voy a intentar sintetizarlo lo máximo posible. Nosotros cuando realizamos el documento en el grupo de trabajo no había algunos de los elementos que voy a comentar ahora, pero básicamente había como 3 áreas donde ya los estábamos implementando las diferentes firmas, ¿no? Uno es la parte de gestión documental y extracción de grandes volúmenes de datos. El segundo es la automatización de procedimientos y la utilización de herramientas para tareas específicas, donde ahí sí que ha habido una novedad desde entonces, que son los agentes, que ahora explicaré brevemente lo que son los agentes. Hace un año apenas se conocían o apenas se utilizaban por parte de las firmas. Y el tercero son los chatbots, más generalistas o más aplicados a determinados ámbitos, ¿no? Como pueden ser los que mencionaba María. Respecto a la revisión y extracción documental, realmente venimos utilizando la inteligencia artificial de manera más o menos consciente desde hace 20-30 años. El reconocimiento OCR, que es esto que te reconoce un documento escaneado, te identifica los caracteres y te lo pasa a un texto editable, eso ya era inteligencia artificial, lo que pasa es que muchos a lo mejor no lo sabíamos en ese momento, ¿no? También han evolucionado en los últimos años herramientas lo que se denominan de e-discovery, ¿no? Todo lo que era, pues en su momento era Relativity, quizá la más conocida, ¿no? Eso ya se venía utilizando en los últimos años, especialmente en arbitrajes de construcción o donde había un volumen de documentos muy, muy extenso. Y luego también herramientas internas que las firmas hemos empezado a desarrollar en los últimos años, meses, con mayor o menor intensidad, muy relacionado con esto, ¿no? Con la gestión documental y extracción de grandes volúmenes de datos. Ese es un poco el primer ámbito. Respecto al segundo, lo relacionado con la automatización de procedimientos, y eso es quizá lo más orientado a la eficiencia, algunos están relacionados con los Robotic Process Automation, los RPAs, que son, pues, por ejemplo, herramientas de traducción con un nivel de calidad muy alto, ¿no? Eso ha habido muchos software y muchas firmas que han evolucionado de manera increíble en los últimos años. Otra muestra era, por ejemplo, una herramienta que mencionaba uno de los expertos que formó parte del grupo de trabajo, que te identificaba nombres, fechas o documentos que querían hacer redacted o confidenciales, y automáticamente te lo identificaba y te lo tapaba, ¿no?
Y el tercero son el tema de los agentes, ¿no? Dentro de esta labor de automatización, que al final el agente, que es algo también bastante disruptivo dentro de la inteligencia artificial, al final es un sistema que es autónomo, que lo que hace es percibe su entorno, toma decisiones y actúa para alcanzar determinados objetivos. Es este tercer aspecto el más revolucionario, ¿no? Al final un agente lo que hace es, primero, una entrada de datos, recibe datos, textos, números, señales. Segundo, los procesa y decide qué hacer. Y lo revolucionario es la tercera acción, que ejecuta tareas. Hay gente que conozco que incluso lo que tiene son, vamos a llamarlos bots o agentes, que contesta correos. Es decir, que ya hay gente que a lo mejor recibe 200 correos al día y tiene algunos agentes que con determinadas instrucciones contesta esos correos, ¿no? Entonces, en resumen, bueno, y el tercer ámbito, que es el tema de los chatbots, ya los he mencionado anteriormente, Harvey, Justmundi, hay muchísimas en el aspecto jurídico, no quiero hacer publicidad de firmas, pero todo el mundo los conoce. Entonces, en resumen, yo creo que la labor del experto, al final la inteligencia artificial es un multiplicador de productividad, ¿no? Al final, agiliza tareas, aporta ideas útiles, no siempre correctas, y tercero, permite concentrarse en lo realmente crítico, ¿no? Con lo cual, al final, si quien utiliza estas herramientas de inteligencia artificial no domina el tema, el riesgo al final es considerable, porque al final puede ocurrir como lo que has mencionado al inicio de la intervención, ¿no? Con la sentencia del Tribunal de Quebec. Con lo cual, más que sustituir el conocimiento, al final la inteligencia artificial lo que viene a hacer en la labor del experto es potenciar a aquellos que ya poseen ese conocimiento. Muchísimas gracias, Alberto. Pasamos al tercero de los bloques. Vamos un poquito justos de tiempo. Espero que no nos salga Ramón con la bandera dentro de poco. El impacto de la inteligencia artificial en el futuro del arbitraje. Yo creo que el desafío consiste en integrar las herramientas de forma responsable que nos permitan beneficiarnos de su utilización sin que eso socave la confianza, la legitimidad de la institución arbitral. En este sentido, María, os quería preguntar, y desde el punto de vista, insisto, de la empresa, si habéis observado optimización de procesos dentro de la asesoría jurídica interna y, en su caso, si se ha producido algún impacto a nivel interno en la empresa que lleve a la necesidad de externalizar determinados servicios que antes se asumían a nivel interno. Bueno, nosotros, la verdad que todo lo que ha dicho Alberto es trasladable a lo que consideramos en Repsol, a la eficiencia de estas herramientas. Totalmente de acuerdo en que lo vemos mucho como que amplía muchísimo las capacidades, ¿no? Es decir, aquí un abogado tenga los conocimientos que tenga, pues la IA se los amplía exponencialmente, ¿no? ¿Verdad? Dentro de la asesoría jurídica, bueno, estamos viendo unas optimizaciones muy grandes, sobre todo estamos explorando ahora la IA agéntica, ¿no? Estamos mucho en el desarrollo de playbooks con la herramienta, en el desarrollo de workflows, que son los agentes, ¿no? De flujos agénticos para revisión, aparte de todos los casos que ya has dicho tú para grandes volúmenes de datos, etcétera, ¿no? Todo esto, ¿qué nos permite? Pues nos permite que cada individuo sea capaz de hacer más cosas de las que hacía en menos tiempo. Repito, depende del ámbito del derecho en el que estés, pero en muchos casos mucho. Lo que vemos también en esta transformación que te decía antes es que el trabajo cada vez es, a pesar de la herramienta que te ayuda mucho, es muy colaborativo y transversal, con lo cual lo que estamos viendo es que un abogado es capaz de llegar a más ámbitos de los que inicialmente sin esta herramienta era capaz de llegar, o por lo menos, desde luego, hacerlo en un tiempo muy inferior, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esto? Y hablando de externalización o no externalización, bueno, no quiero ser polémica, pero la realidad es que nosotros ya desde finales del año pasado nos estamos planteando mucho, y por supuesto esto no ocurriría en un gran litigio, un arbitraje, ahí no hay cuestión, pero nos estamos planteando, y repito, en un caso como el nuestro, ¿no? En una asesoría en la que tiene abogados en muchas disciplinas, una masa de abogados bastante relevante, somos unos 90 en España, aparte de lo que os dije antes, mundial. Bueno, pues esto nos está permitiendo plantearnos el qué externalizamos y qué no, ¿no? Entonces, realmente este año tenemos la instrucción de si vamos a externalizar algo, tenemos que plantearnos, ¿tenemos la capacidad de hacerlo internamente o no? ¿Tenemos abogados que sepan hacer este trabajo o no? ¿Tenemos recursos disponibles, personas que puedan hacerlo?
y después si podemos usar la inteligencia artificial como apoyo para tener ese trabajo y seguir haciendo el que ya teníamos, ¿no? Con lo cual, si todas estas respuestas son sí, pues en algunos casos estamos empezando a internalizar, quizá no todo un proyecto o una operación, sino parte, e incluso ahora mismo estamos en un piloto de internalización de 2 operaciones, 2 transacciones de money. Entonces, bueno, yo creo simplemente que la externalización o no va a depender muy en concreto del equipo jurídico que tengas y las necesidades que tengas y las herramientas que tengas a tu disposición. Pero creo que sí que este reequilibrio o este replanteamiento sí se está produciendo ya, al menos, insisto, en nuestro caso. Uno de mis profesores de Derecho en la prehistoria, gran aficionado al ajedrez, dijo una frase que a mí se me quedó cuando estudiaba en la facultad, y es que él siempre pensó y creía en la superioridad del carbono sobre el silicio. Y decía, una persona siempre le va a ganar a una máquina al ajedrez. Este señor falleció hace ya muchos años y no pudo ver la impotencia de Kasparov enfrentándose a Deep Blue y siendo batido de forma recurrente. Estas herramientas hacen cosas que no podemos ni imaginar hacia dónde van a llegar. Alberto, ¿crees tú que esto es una herramienta más o puede llevar en el futuro al arbitraje a un cambio de paradigma? Yo creo que te voy a dar 3 ideas que son compatibles, pero igual de probables. La primera es que creo que la inteligencia artificial es más una evolución más que una sustitución. Me explico. Yo, haciendo un poco la analogía con la Fórmula 1, es algo parecido a la telemetría avanzada, ¿no? La telemetría no existía anteriormente y hoy en día nadie concibe la Fórmula 1 sin esa cantidad ingente de datos, ¿no? Entonces, al final, hoy en día el piloto sigue existiendo, sigue habiendo pilotos. Sigue habiendo pilotos que toman decisiones y sigue habiendo ingenieros que interpretan esos datos y también ayudan a tomar decisiones cuando entrar a boxes y cuando no. Por tanto, yo diría, haciendo la analogía con la Fórmula 1, que no es una sustitución, sino una sofisticación a todos los niveles y en todos los roles. Con lo cual, el experto que no use la inteligencia artificial será menos competitivo, pero el que solo utilice la inteligencia artificial sin criterio no será creíble. Segunda idea, cambio de paradigma de dónde está el valor. Antes parte del valor estaba en hacer modelos, cálculos ingentes y luego en interpretarlos. Ahora esa primera parte es más automatizable. Entonces hay quizá un cambio de pesos, un cambio de foco en dónde realmente está el valor, que es esta segunda parte, ¿no? Ahí sí que quizá puede haber cierto no cambio de paradigma, sino cambio de pesos, de la importancia del rol del experto en según qué cuestiones. Y el tercero es la inteligencia artificial como herramienta poderosa, pero con muchos riesgos. Y vuelvo un poco a lo que mencionamos anteriormente. El experto tiene que tener la capacidad de entender la herramienta que está utilizando. Por tanto, la amenaza no es la inteligencia artificial, sino el uso acrítico de esta herramienta. Muchísimas gracias, Alberto. Y para finalizar, Urquiola, con un tono positivo, ¿cuáles crees que son las ventajas de esta nueva revolución a la que sin duda estamos abocados? Pues mira, yo creo que tenemos que planteárnoslo como una gran oportunidad de mejora. De mejora porque va a ser un proceso más ágil, vamos a ser más eficientes, potencialmente más sólidos en los arbitrajes, pero ahí está el punto de que la inteligencia artificial aporte información pero no aporte decisión. Y eso, que a mí me parece que es evidente, porque al final el arbitraje está basado en la confianza, lo comentábamos antes, que es confianza tanto de la decisión de salirse de lo que es lo previsto, que es ir a la jurisdicción, como de luego decidir quiénes van a resolver tu asunto, y tu confianza la depositas en una persona, no resulta evidente para todo el mundo. Y el ejemplo claro es la AAA, donde ya se plantean arbitrajes resueltos íntegramente por inteligencia artificial, en la que una persona, que es el árbitro, entre comillas, lo que hace en realidad es validar la resolución. Pero bueno, en todo caso, una gran oportunidad. Muchísimas gracias, Urquiola. 3, 2, 1, tiempo.